El adiós de una leyenda. La muerte de Germain de la Fuente conmociona al mundo latino. La madrugada del lunes estremeció a millones de fanáticos en todo el continente americano con la noticia inesperada. Germain de la Fuente, el mítico cantante y líder de la agrupación chilena Los Ángeles Negros, había fallecido a los 78 años de edad en su residencia privada en México. Con él, no solo se apagaba una de las voces más emblemáticas de la música romántica latinoamericana, sino también un ícono cultural que dejó una huella indeleble en varias generaciones. Una mañana silenciosa en Cuernavaca. El sol apenas se asomaba entre los árboles frondosos de Cuernavaca, la llamada ciudad de la eterna primavera, cuando los medios comenzaron a replicar la noticia. Según informes preliminares, Germain de la Fuente fue encontrado sin vida por su asistente personal en la biblioteca de su casa, sentado en su sillón favorito, con un ejemplar de El Principito abierto en las manos. Aunque padecía algunas dolencias propias de la edad, su fallecimiento fue calificado como inesperado por fuentes cercanas a la familia. La causa oficial de muerte, según el parte médico, fue un infarto fulminante al miocardio, ocurrido mientras leía en total tranquilidad, rodeado de sus recuerdos y colecciones de discos. Reacciones inmediatas de fanáticos y colegas. La noticia se propagó como pólvora. En cuestión de minutos, las redes sociales se inundaron de mensajes de luto, recuerdos y homenajes espontáneos. En X, antes Twitter, el hashtag Adiós Germain se posicionó como tendencia global, con miles de mensajes provenientes de Chile, México, Argentina, Colombia, Perú y hasta Estados Unidos. Cantantes como Marco Antonio Solís, Miriam Hernández, Ángela Carrasco, Luis Jara y Mon Laferte publicaron sentidos mensajes recordando su influencia. Tu voz seguirá sonando en nuestros corazones, escribió Solís. Gracias por enseñarnos a cantar con el alma, agregó Hernández. El presidente de Chile emitió un comunicado oficial destacando a Germain como patrimonio sonoro del país y anunció que su familia sería condecorada póstumamente con la Medalla al Mérito Artístico Nacional. Una carrera marcada por el romanticismo. Germain de la Fuente comenzó su carrera en la década de los años 60, en San Carlos, Chile. Fundó Los Ángeles Negros en 1968, y en muy poco tiempo, su voz melódica, su estilo profundo y sus letras cargadas de sentimiento conquistaron el continente. Su interpretación de canciones como Y Volveré, Murió la Flor y Debut y Despedida se convirtieron en himnos del amor y la nostalgia. Aunque el grupo tuvo múltiples cambios de integrantes, Germain siempre fue el alma y rostro más reconocible. Se estableció finalmente en México, país que le abrió las puertas no solo como artista, sino como empresario, productor y mentor de nuevos talentos. ¿Su fortuna? ¿Cuánto dejó realmente? Una de las incógnitas que rápidamente comenzó a circular entre los medios tras conocerse la noticia fue el tamaño de su herencia, ¿no? Aunque Germain de la Fuente siempre mantuvo un perfil bajo en cuanto a sus finanzas, distintas fuentes afirman que el artista acumuló una fortuna estimada en más de 2,000 millones de pesos mexicanos, aproximadamente 100 millones de dólares, distribuidos en propiedades en México, Chile y Miami. Regalías musicales de más de 500 canciones. Participaciones en discográficas y editoras. Una colección de arte latinoamericano valuada en millones. Inversiones en bienes raíces y fondos de inversión. Su herencia ha sido descrita como una de las más importantes del mundo de la música latina. A esto se suman contratos de derechos de imagen, documentales, biopics pendientes y la explotación de su catálogo en plataformas como Spotify y Apple Music. Una vida marcada por el amor y la discreción. A diferencia de muchos artistas de su generación, Germain optó por mantener su vida privada alejada del escándalo y la farándula. Estuvo casado por más de 40 años con su esposa mexicana, doña Beatriz Guzmán, quien fue su apoyo constante durante toda su carrera. Tuvieron 3 hijos, Rodrigo, Mariana y Gabriel,
todos radicados en el extranjero. Mariana, la hija del medio, es violinista de una orquesta sinfónica en Viena. Gabriel, el menor, es ingeniero en inteligencia artificial en Canadá. Rodrigo, el mayor, estuvo a cargo de representar a su padre en temas contractuales en los últimos 15 años. Se espera que en los próximos días, la familia emita un comunicado detallando los deseos póstumos del cantante, así como el destino de su legado artístico y patrimonial. Un funeral íntimo, pero con homenajes masivos. La familia confirmó que los restos de Germain serán velados en una ceremonia privada en su residencia, pero no descartaron organizar un homenaje público en México y Chile. En la Plaza de Armas de Santiago, ya se planea una vigilia musical organizada por fanáticos, mientras que en la Ciudad de México, el Palacio de Bellas Artes ofreció sus instalaciones para un homenaje oficial que podría incluir una sinfonía interpretando sus éxitos con orquesta. El Ministerio de Cultura de Chile también confirmó que se iniciará el proceso para declarar su música como parte del patrimonio cultural intangible de la nación, un legado que trasciende generaciones. Pese a haber nacido en la década de 1940, Germain de la Fuente supo adaptarse a los tiempos. En los últimos años colaboró con artistas jóvenes, participó en documentales de Netflix, y su música fue redescubierta por nuevas generaciones que lo convirtieron en tendencia en TikTok, especialmente con la canción Y Volveré, que superó los 80 millones de reproducciones en plataformas digitales. Uno de los momentos más conmovedores de los últimos años fue cuando en 2021, durante la pandemia, se viralizó un video donde Germain cantaba desde su balcón para sus vecinos, interpretando Murió la flor, mientras los aplausos inundaban las calles silenciosas. Fue un recordatorio de que la música, el amor y la emoción nunca pasan de moda. Y Germain supo encarnar ese espíritu hasta el último suspiro. Detrás de la voz, el hombre, los secretos y los momentos que marcaron su vida. Un ídolo con alma de poeta. Detrás de aquella inconfundible voz melancólica, que durante décadas cantó al amor, al desamor y a la nostalgia, existía un hombre profundamente sensible, meticuloso, introspectivo y, sobre todo, profundamente humano. Germain de la Fuente no solo fue un cantante, fue un poeta disfrazado de artista popular, cuyas palabras salían no desde la garganta, sino desde el alma. Nacido el 30 de diciembre de 1945 en Concepción, Chile, Germain creció en un hogar humilde, hijo de un obrero ferroviario y una modista. Desde pequeño mostró un amor inusual por las palabras. Según sus propios relatos, su infancia estuvo marcada por largos silencios, tardes leyendo libros prestados y noches escuchando boleros en una vieja radio a pilas. Su primer acercamiento a la música fue autodidacta. Aprendió a tocar la guitarra con un vecino ciego que tocaba en las plazas. Más tarde, se sumó al coro de su colegio y comenzó a escribir sus primeros versos, que luego se transformarían en canciones que conquistarían a toda América. Un amor eterno. Beatriz, su compañera inquebrantable. Uno de los pilares fundamentales de su vida fue Beatriz Guzmán, una joven estudiante de letras que conoció en un café literario de Santiago en 1967. Ella lo miró desde la mesa del fondo mientras él recitaba unos versos de Benedetti. Fue un flechazo inmediato. Se casaron en secreto en 1970, cuando Germain ya había alcanzado la fama con Los Ángeles Negros. Beatriz, reacia a los focos y las cámaras, renunció a una prometedora carrera académica para acompañar a su esposo en las giras por América Latina. Fue su manager improvisada, su confidente, su enfermera y, en muchas ocasiones, su salvavidas emocional. En una entrevista inédita de 2009, Germain confesó: «La única vez que quise dejar la música fue cuando sentí que la fama me alejaba de Beatriz. Ella me devolvió al centro de mi ser. Ella fue mi canción más hermosa». Su matrimonio, aunque lleno de altibajos, fue uno de los más sólidos del medio artístico. Nunca se conocieron escándalos, infidelidades o separaciones públicas. Tuvieron 3 hijos
y aunque su trabajo lo mantenía constantemente viajando, nunca dejó de escribirles cartas a mano cuando estaba de gira, un hábito que mantuvo hasta el final de sus días. Las cicatrices del éxito. Fama, agotamiento y depresión. A pesar del glamour, los aplausos y las luces, Germain también enfrentó momentos oscuros. En los años 80, luego de una gira extenuante por Centroamérica, sufrió una crisis de agotamiento emocional que lo obligó a cancelar presentaciones y retirarse temporalmente del escenario. En privado, su esposa reveló que esos años fueron los más duros. Germain lloraba sin motivo. Se encerraba en la biblioteca, tocaba la misma canción por horas y me pedía que lo dejara solo. La fama le pesaba más de lo que cualquiera imaginaba. Fue diagnosticado con trastorno depresivo mayor en 1985, una condición que ocultó al público durante décadas. Su recuperación fue lenta, pero marcó el inicio de una nueva etapa, más selectiva, más introspectiva, más espiritual. En 1989, escribió un diario íntimo titulado La voz que sangra, que nunca fue publicado, pero cuya existencia fue confirmada por su hija Mariana. En él, Germain relata con crudeza su lucha contra la tristeza, el sentido de vacío y el miedo a ser olvidado. ¿Quién soy cuando no canto? ¿Quién me va a asmar cuando mi voz se calle? ¿Qué queda de mí cuando las luces se apagan? Estas palabras hoy resuenan con más fuerza que nunca, mostrando a un artista profundamente conectado con su humanidad, más allá del ícono. Reinvención. Del bolero clásico al mentor de nuevas generaciones. Y en los años 90, Germain entendió que la industria musical estaba cambiando. El auge del pop, el rock latino y más adelante del reggaetón lo empujaron a reinventarse. Pero en vez de adaptarse forzosamente, optó por convertirse en un mentor de nuevos artistas, sin renunciar a su esencia. Fundó su propio sello discográfico en 1994, Flor en la Arena Records, donde produjo a jóvenes promesas de la música romántica. Algunos nombres que hoy brillan en la música latinoamericana fueron apadrinados por él: Carlos Rivera, Natalia Lafourcade, Pedro Fernández y hasta el mismo Luis Fonsi, quien en una entrevista confesó: la primera vez que alguien me dijo que tenía alma para cantar fue Germain. Me regaló una guitarra y me dijo: no cantes para gustar, canta para sanar. Eso nunca lo olvidé. En 2005, lanzó su álbum de duetos Con el alma compartida, donde regrabó sus grandes éxitos junto a artistas jóvenes. El álbum fue un éxito rotundo en ventas y lo colocó nuevamente en el centro de la industria, ahora como puente generacional entre el ayer y el hoy. El hombre detrás del escenario alejado del espectáculo. Germain era un hombre sencillo. Le apasionaban los libros, el ajedrez, la jardinería y cocinar platos chilenos para sus nietos. Su residencia en Cuernavaca era una especie de santuario, sin lujos exagerados, pero lleno de arte, plantas y música. Tenía una biblioteca de más de 3,000 libros, una colección de vinilos única en América Latina y un jardín botánico con más de 100 especies. Todos los domingos, preparaba cazuela chilena para su familia y leía en voz alta poemas de Pablo Neruda y Gabriela Mistral. Su nieta mayor, Sofía, de 12 años, lo describió en su última carta como: mi abuelo era el hombre más sabio del mundo. Sabía por qué lloran las flores y por qué cantan los pájaros. Me enseñó que la tristeza también puede ser hermosa. Sus vecinos cuentan que nunca negó un saludo, una foto o una palabra amable. Muchos lo vieron pasear con su perro, Bolero, por las calles empedradas del centro, con sombrero y bastón, saludando a todos con una sonrisa tímida. Una entrevista final que nadie escuchó. Hasta ahora, una semana antes de su muerte, Germain había concedido una última entrevista exclusiva a un joven periodista chileno, Ignacio Reyes. En la charla, que aún no ha sido publicada íntegramente, Germain habló sobre la vejez, el legado y su visión sobre la muerte. Fragmento inédito. La muerte no me asusta. Me asustaría más morir sin haber amado lo suficiente. Pero creo que ya he dicho todo lo que tenía que decir.
Si mañana no despierto, que la gente escuche mis canciones y sepa que viví para ellos. Esta entrevista será emitida en formato documental por la cadena TVN de Chile, bajo el título Germain, el último bolero. El legado del silencio. La fortuna secreta de Germain de la Fuente. Introducción: el enigma detrás de la riqueza. Durante décadas, el nombre de Germain de la Fuente estuvo ligado ineludiblemente a la música romántica latinoamericana, pero también a una imagen de humildad y discreción. Lejos de las mansiones ostentosas, los excesos y los lujos públicos que muchos artistas exhiben con orgullo, Germain cultivó una vida reservada. Sin embargo, tras su muerte, comenzaron a salir a la luz detalles sorprendentes sobre el verdadero alcance de su fortuna. Según documentos obtenidos por varios medios y testimonios de personas cercanas, Germain dejó un patrimonio superior a los $100 millones, distribuido en múltiples países y canales. Pero lo más impactante no fue la cantidad, sino la forma silenciosa y meticulosa con la que construyó ese imperio a lo largo de más de 5 décadas. Las propiedades invisibles. Aunque su residencia en Cuernavaca, México, era conocida como su hogar principal, Germain poseía discretamente más de 15 inmuebles repartidos en América y Europa. La mayoría estaban a nombre de sociedades anónimas o de sus hijos, y solo tras su fallecimiento comenzaron a ser identificadas. Algunos ejemplos notables: 2 departamentos de lujo en Polanco, Ciudad de México, usados como inversión y arrendamiento para ejecutivos de disqueras. Una casa de campo en Valle de Bravo, diseñada por un arquitecto chileno, que sirvió como retiro espiritual durante la pandemia. Un penthouse en Miami Beach, comprado en 2003 a través de una firma panameña. Un viñedo en el Valle del Maule, Chile, que produce vino artesanal bajo la etiqueta La Flor que Murió, inspirado en una de sus canciones. Un apartamento en Madrid, frente al Parque del Retiro, que visitaba cada vez que debía grabar en Europa. Estas propiedades no solo eran bienes de descanso o inversión, sino también espacios de creación artística, donde el cantante se retiraba para componer, escribir o simplemente reencontrarse consigo mismo. Las joyas invisibles. Derechos de autor y regalías. El verdadero corazón financiero de su legado está en su obra intelectual. Aunque Germain no compuso todas las canciones que interpretó, poseía los derechos de ejecución e interpretación de más de 500 temas que siguen generando ingresos en todo el mundo. Según el informe anual de Sociedad de Autores y Compositores de México, SACMESI, Germain era uno de los artistas con mayor rentabilidad por catálogo en plataformas digitales. En 2025, sus canciones superaron los 600 millones de reproducciones globales, generando regalías estimadas en más de $3 millones solo ese año. A esto se suma contratos con editoras musicales en Chile, Argentina, España y Estados Unidos. Acuerdos con Netflix y Amazon Prime para el uso de sus canciones en series y documentales. Producción ejecutiva en álbumes de otros artistas, cuyas ventas le generaban entre 2% y 5% de comisión. Sus hijos ya están trabajando con una firma de abogados internacionales para asegurar el control de estos ingresos y evitar conflictos legales entre sellos discográficos y plataformas digitales. Inversiones inesperadas y visión empresarial. Uno de los aspectos más desconocidos de Germain era su interés por las finanzas y la inversión silenciosa. Aunque nunca fue visto en reuniones de negocios ni en portadas de revistas económicas, fue asesorado durante años por un pequeño grupo de consultores privados, con los cuales construyó un portafolio diversificado. Entre sus inversiones más destacadas, participación en startups tecnológicas chilenas, especialmente enfocadas en inteligencia artificial, aplicadas a la música. Acciones en plataformas de streaming latinoamericanas emergentes, como Sonido Latino y Vibra MX. Compra de criptomonedas desde 2014, asesorado por su hijo menor Gabriel, que le permitió triplicar inversiones modestas en Bitcoin y Ethereum.
tenencia de bonos soberanos y fondos indexados en Suiza, Estados Unidos y Singapur. Según una auditoría realizada por Rojas y Ugarte Auditores Financieros, la cartera de inversiones líquidas y semilíquidas de Germain estaba valorada en más de $30 millones al cierre del año 2025, sin contar bienes físicos ni derechos intelectuales, una colección invaluable de arte y memorias. Más allá de lo económico, el tesoro personal de Germain era su colección privada de arte latinoamericano, considerada por expertos como una de las más valiosas en manos privadas. El cantante era un apasionado de la pintura, la escultura y el arte indígena. En su residencia de Cuernavaca se han inventariado obras originales de Roberto Mata, Osvaldo Guayasamín, Frida Kahlo, Boceto y Fernando de Cislo. Más de 200 máscaras rituales mapuches, recogidas personalmente durante sus giras. Un manuscrito original de Pablo Neruda, con dedicatoria. La primera edición firmada de 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Esta colección será custodiada por una fundación que llevará su nombre, con sede en Ciudad de México y filial en Santiago de Chile. Los herederos han confirmado que parte de las obras serán donadas a museos y universidades. Testamento, herederos y la pregunta del millón. A una semana de su muerte, se confirmó que Germain dejó un testamento detallado, redactado en 2021, en el que divide su fortuna entre sus 3 hijos, su esposa y una serie de instituciones culturales. Fragmentos filtrados del documento muestran su carácter humano. A Mariana le dejo mi guitarra, a Rodrigo mi colección de vinilos, a Gabriel todos mis libros, a Beatriz todo lo que fui. A mis canciones les dejo mi voz. Además de los bienes materiales, destinó un 10% de su fortuna a la creación de becas para jóvenes músicos latinoamericanos que no tienen acceso a formación académica. La Fundación Germain de la Fuente para la Música y el Arte Latinoamericano será lanzada en junio de 2026 y contará con el respaldo de entidades culturales de México y Chile. Un millonario sin ostentación. Quizás lo más conmovedor de toda esta revelación patrimonial no sea la suma final, sino la manera en que Germain acumuló riqueza sin nunca alardear de ella, usando su fortuna como instrumento para preservar el arte, apoyar el talento y asegurar el futuro de su familia. Sus herederos han declarado públicamente que honrarán el legado con transparencia y humildad, fieles al espíritu de quien nunca dejó de ser, en el fondo, un hombre de voz suave, corazón grande y alma generosa. Papá nos enseñó que lo verdaderamente valioso no se guarda en bancos, sino en canciones, en recuerdos y en las personas que uno toca con su arte. Dijo Rodrigo, su hijo mayor. Un adiós inolvidable. Homenajes, luto y el último mensaje de Beatriz. Un país de luto. Chile. Llora a su voz más romántica. El 9 de enero de 2026 fue declarado Día de Duelo Nacional en Chile. Las banderas ondeaban a media asta y en cada rincón del país, desde las costas de Valparaíso hasta las montañas de Osorno, se escuchaban las notas inconfundibles de "Y volveré". En escuelas, oficinas, hospitales y estaciones de radio, el nombre de Germain de la Fuente se repetía como un mantra cargado de nostalgia y respeto. En Santiago, una multitud se congregó espontáneamente frente al Teatro Municipal, donde artistas y ciudadanos se unieron en una vigilia musical. Los asistentes encendieron velas y colocaron flores a los pies de un retrato gigante del cantante. Se interpretaron en vivo canciones como "Murió la flor", "Como quisiera decirte" y "Déjenme si estoy llorando", mientras las lágrimas corrían por los rostros de hombres y mujeres de todas las edades. La televisión nacional transmitió un especial de 5 horas con entrevistas, presentaciones históricas y material inédito del archivo de TVN. El programa fue visto por más de 8 millones de personas en Chile y el extranjero, un récord de audiencia que ningún artista había alcanzado tras su muerte. México también lo despidió como propio. En México, donde Germain residió la mitad de su vida, las muestras de afecto fueron igualmente desbordantes.
El Palacio de Bellas Artes abrió sus puertas durante 2 días para albergar una capilla ardiente simbólica, donde más de 25,000 personas hicieron fila durante horas para dejar flores, cartas y discos. Los mariachis le rindieron tributo interpretando sus baladas con violines y guitarras. Uno de los momentos más emotivos fue cuando una niña de 10 años, vestida con un traje blanco, cantó a capela Debut y Despedida, arrancando ovaciones de los presentes. La Secretaría de Cultura de México confirmó que una sala del Museo de la Canción Mexicana llevará su nombre a partir de 2027, como reconocimiento a su contribución a la música romántica del continente. El funeral íntimo. El último adiós de la familia. Pese al clamor popular por una ceremonia pública, la familia decidió realizar un funeral íntimo y reservado, siguiendo los deseos que Germain dejó por escrito. Tuvo lugar en su residencia de Cuernavaca, en el jardín que él mismo diseñó y cuidó durante años. El féretro fue cubierto por una manta tejida por artesanos mapuches, como homenaje a sus raíces chilenas. Solo estuvieron presentes su esposa Beatriz, sus 3 hijos, sus 5 nietos, 2 amigos cercanos y su perro Bolero, que se acostó junto al ataúd durante toda la ceremonia. Durante el acto, Mariana, su hija, tocó un solo de violín. Gabriel leyó un fragmento de una carta que su padre le escribió en 2022, y Rodrigo colocó sobre la tumba la primera guitarra que Germain usó en su adolescencia. No hubo discursos ni cámaras, solo música, flores y silencio. Como él quería, declaró Beatriz más tarde. Las cartas de los fans. Un océano de amor. En los días siguientes, más de 70 cartas, correos y mensajes de fans fueron enviados a la familia. Llegaron desde lugares tan remotos como Filipinas, Finlandia, Marruecos o Indonesia. Algunos de los mensajes más conmovedores fueron escritos por personas mayores que afirmaron haberse enamorado por primera vez con su música, o por jóvenes que lo descubrieron gracias a sus abuelos. Un hombre en Argentina escribió: «Cuando murió mi esposa, escuché, y volveré cada noche durante 6 meses. Era como si Germain me abrazara con su voz». Una mujer en Perú relató: «Mi hijo autista no hablaba hasta que escuchó Murió la flor. Desde entonces no deja de cantar». Estos testimonios llevaron a la familia a tomar una decisión: publicar un libro recopilatorio titulado Las voces que él tocó, con fragmentos seleccionados de cartas de fans, acompañados por fotografías inéditas de Germain. El libro será publicado en 2027 por Editorial Planeta. El mensaje más esperado. Beatriz rompe el silencio. 5 días después del entierro, Beatriz Guzmán, su esposa durante más de medio siglo, rompió el silencio en una carta pública que conmovió a todo el continente. La carta fue leída en vivo en televisión por Mariana, su hija, desde el jardín donde descansan los restos de Germain. A continuación, se reproduce parte de la misiva. «Amor mío, te fuiste en silencio, como viviste, sin hacer ruido, sin molestar, sin exigir nada. Solo cerraste los ojos en tu sillón, entre tus libros y tu música. No puedo imaginar la vida sin tu voz en casa, sin tu guitarra por las tardes, sin tus palabras dulces cuando el mundo parecía caerse. Pero me dejas todo lo que soy. Me dejas el amor más grande que un ser humano puede experimentar. Me dejas a nuestros hijos, a nuestros nietos, a tus canciones. Me dejas una vida entera escrita en versos. Gracias por cada segundo, por cada lucha, por cada flor que no dejaste morir. No prometo no llorar, pero sí prometo que jamás permitiré que el mundo te olvide». La carta fue compartida millones de veces en redes sociales, traducida a más de 12 idiomas y comentada por artistas, políticos y escritores. Fue catalogada como el texto más bello escrito jamás por la viuda de un músico latinoamericano, hacia la eternidad. Su legado en movimiento. A un mes de su partida, su legado comienza a organizarse de manera institucional.
La Fundación Germain de la Fuente para la Música y el Arte Latinoamericano ha sido oficialmente inscrita en Chile y México. Un documental titulado Germain, la voz que nunca murió, será producido por Netflix en coproducción con TVN, con estreno previsto para diciembre de 2026. Sus hijos ya trabajan en una serie biográfica basada en diarios inéditos, cartas familiares y entrevistas privadas. Su catálogo musical será remasterizado en vinilo de edición limitada para conmemorar los 60 años de la fundación de Los Ángeles Negros. También se ha confirmado que su voz será utilizada en proyectos de inteligencia artificial con autorización de la familia, para preservar su estilo y enseñarlo a nuevas generaciones de artistas mediante simulaciones interactivas. Germain no se fue, solo se transformó en canción. El mundo ha perdido una voz, pero ha ganado una leyenda. Germain de la Fuente ya no camina por los escenarios, pero vive en cada rincón donde el amor se canta con melancolía. Sus canciones siguen sonando en los corazones rotos, en los enamorados que se buscan, en los abuelos que tararean en la cocina, en los jóvenes que descubren que la poesía también puede tener ritmo. Como escribió un fan anónimo en un mural improvisado en el centro de Santiago. Germain no murió, solo se convirtió en bolero.